Bueno, yo voy a empezar diciendo que estoy demasiado emocionada porque este es un sueño que tenía yo atravesado en el corazón. Este podcast se me metió en la cabeza y bueno, por fin se nos hizo el milagrito y es que después de más de 12 años y 25.000 alumnos entre cursos pagos y cursos gratuitos, hay algo que a mí me quedó muy claro y es que la mayoría de nosotros pensamos que somos los únicos bobos que no tienen ni idea de sus finanzas y todo el resto del mundo tiene la vida resuelta. Pues resulta que no y por eso yo creé Historias de Plata. Este es un espacio donde quiero que podamos compartir las experiencias que nos marcaron, esas preguntas que nunca fuimos capaces de hacer o estas cosas, estas historias que nos dan por ahí un poquito de pena porque salieron a las patadas. Yo les prometo que aquí van a encontrar un espacio seguro, sin juicios y con muchas herramientas útiles para que las finanzas cada vez sean más como una fuente de tranquilidad y no una fuente de estrés, que es a lo que la mayoría estamos acostumbrados. Mil gracias por estar acá y me acabo de dar cuenta que yo empecé a hablar como una lora y no me presenté. Yo soy Elizabeth Sánchez, creadora de Mindful Finance. Esta es la primera plataforma en combinar mindfulness con finanzas y pues nada, me encanta, es a lo que me dedico desde hace 5 años y es el gran placer de mi vida poderlos acompañar en este camino. Gracias por estar acá. Gracias también a Lulo Bank por acolitarme y por ser los mejores partners en este camino y apoyarme en todos estos proyectos que estamos haciendo con ellos. Gracias por estar acá. Bienvenidos. Y en este primer capítulo vamos a comenzar con todas estas historias que marcaron nuestra relación con la plata. Y es que si bien pues la plata es una cosa transaccional, ¿no? La realidad es que por medio de todas las vivencias que nosotros hemos tenido, nuestra historia familiar, lo que salió bien, lo que no salió tan bien, hemos ido generando esa relación, construyéndola y obviamente eso genera creencias, desde cuánto merecemos ganar, si nos es fácil ahorrar o no, si somos un poquito más arriesgados o más conservadores. De hecho, hay un libro recomendadísimo que se llama La psicología del dinero de Morgan Housel y este tipo a mí me voló la cabeza porque justamente habla de esto, de que a veces no solamente es que el Excel y que saber cómo funciona la tarjeta de crédito, sino de ponerle atención a todas estas creencias que tenemos alrededor de la plata y cómo teniéndolas de una manera más consciente podemos entonces entender por qué somos como somos, ¿no? Y por qué actuamos y tomamos estas decisiones. Y quiero aquí leerles un poquito del libro o del pedacito del libro que me gustó tanto y que siento que partió en dos la forma en la que yo veía mis finanzas y también las de mis alumnos. Entonces dice, tu visión del dinero es un mosaico de tus experiencias. Para alguien que creció en una recesión, la cautela será su brújula. Para quien experimentó un auge económico, el riesgo puede parecer menos aterrador. Y yo sé que algunos pueden aquí estar diciendo, obvio, mi hija, pues es normal. Ajá. Pero muchas veces no realmente somos conscientes de cuáles son estas historias que nosotros nos estamos contando, qué interpretaciones le hemos dado a nuestros, no sé, nuestras como experiencias que hemos tenido y cómo eso va realmente dando como espacio o abriendo espacios a tomar decisiones que a veces no necesariamente son las que más nos convienen, ¿vale? Sobre todo cuando estamos repitiendo patrones por ahí o cuando emitimos algún juicio. Así que hoy les voy a contar dos historias para que las diseccionemos, las analicemos, entendamos qué funcionó, qué no funcionó, qué cosas hubieran podido hacer de alguna manera mejor. Pero también vamos a hacer unos ejercicios, porque aquí la cosa es diciendo y haciendo. Y es que con Lulo Anki Mindful Finance queremos que estas se vuelvan las herramientas que les permitan a ustedes tomar mejores decisiones financieras y que su plata siga creciendo. Así que aquí va la primera historia. Y obvio, esto no podía ser de una manera diferente, la historia tiene que ser la mía porque aquí nos vamos a poner vulnerables. Así que chiritos al sol, trapitos al sol. Resulta que mis papás toda la vida trabajaron en un trabajo de 8 a 5, ellos toda la vida fueron asalariados, mi papá trabajó mucho tiempo en un taller de mecánica de aviones, siendo el gerente de mantenimiento, y mi mamá más como temas administrativos, también para la industria aeronáutica y la industria del transporte. Y para ellos pues era muy, digamos, su fuente de tranquilidad era tener un trabajo estable. Pero resulta que en algún momento esa empresa aeronáutica le empezó a ir no tan bien.
como en los 2000 y entonces les empezaron a retrasar el salario y mis papás pues tenían la deuda de la casa y que el carro y pagando los colegios, que espero que haya funcionado, pero un montón de cosas que lo que hacía es que empezaran a sentir presión. Y caímos en una crisis económica y yo me acuerdo que durante ese tiempo, de hecho, como que si lo recuerdo, puedo sentir como todo mi cuerpo se tensa porque yo sentía eso, sentía como el estrés en el ambiente, cada vez que se hablaba de plata era pelea, a mí me daba muchísima culpa saber que había gastos que tenían que hacer por mi culpa, ¿no? Que el paseo a no sé dónde, que el cumpleaños de la amiguita, que, bueno, mil vainas. Y a mí ahí se me generó una creencia y fue que sin plata no hay paz, ¿vale? Y aquí ya voy a hacer como fast forward hasta el momento en el que yo decidí en el 2019 dejar mi trabajo corporativo para dedicarme a Mindful Finance. Yo me acuerdo abrir el archivo donde yo llevaba todos mis numeritos y ver cómo mi cuenta de banco se hizo más chiquita, ¿no? Era el primer mes que yo no recibía un salario. Y aquí tengo que hacer un gran paréntesis porque es que yo soy financiera, o sea, a mí el tema del Excel es mi religión, yo tenía todos mis números súper claros, de hecho yo sabía que mis ahorros me iban a durar todo un año antes de que se acabaran, entonces yo tenía todo ese tiempo para ver si realmente Mindful Finance era una cosa que me podía dar o no, o mejor me buscaba otra vez otro trabajo corporativo. Pero fue tan intenso todo esto que sentí que yo terminé en un ataque de pánico con el corazón a 3000 por hora, no podía dejar de llorar y había una parte de mí que decía como, como ¿qué está pasando? No entiendo de dónde está saliendo esto, si esto fue una decisión que tú tomaste absolutamente consciente, planeada, tienes estos ahorros y había esta otra parte del cerebro que estaba simplemente en caos absoluto. Y es que aquí tenemos que entender dos cosas y es que cuando el cerebro entra en como en modo supervivencia, la parte racional, que es la corteza prefrontal, se desactiva y uno está simplemente como con su parte más reptiliana, como esta partecita del cerebro que es hiper básica, que es lo único que quiere es sobrevivir a cualquier cosa que le esté pasando. Hace como un secuestro de todo el cerebro, de hecho esto se llama el secuestro de la amígdala. Y entonces lo que me estaba pasando a mí era que esta creencia donde si no hay plata no hay paz estaba tan arraigada en mí que en el momento que yo sentí que no hubo plata, que no estaba entrando plata y que mis ahorros estaban reduciendo, es como que si todo mi sistema hubiera entrado en alerta, ¿vale? Y además el cerebro es tan divino que busca confirmación para todo lo que cree. Entonces, si yo le estoy poniendo todo el tiempo que si no hay plata no hay paz, pues va a buscar estas confirmaciones afuera para decirme, si vio, si no hay plata no hay paz. Mire, por eso le dio ese ataque de pánico, ¿vale? Entonces, esa fue la historia. Vamos a diseccionarla. Muy importante entender que las creencias funcionan como unas gafas, ¿sí? Y si bien las gafas de sol son maravillosas para cuando hay sol, si yo entro a un lugar oscuro y me pongo las gafas de sol, pues no me van a servir para nada y al contrario me van a hacer la vida muy difícil. Por eso es que tenemos que tener muy claro cuáles son todas estas construcciones, estas historias, estas creencias que nos estamos contando para decidir de una manera proactiva si nos sirven estas gafitas en este momento o no, ¿vale? Seguramente mi creencia de, pues que si no hay paz, no hay plata, me había funcionado muy bien para darle importancia al ahorro, por ejemplo, porque si no ese ahorro que les digo que yo tenía para de alguna manera renunciar a mi trabajo corporativo, pues no hubiera existido porque tal vez no le hubiera dado tanta importancia. Pero en este momento me estaba era jugando en contra. Entonces eso es lo primero que tenemos que entender. Segundo, todas las creencias se pueden cambiar y todas, además, más allá de cambiarlas, antes de cambiarlas por ahí hay otra cosita importante y es que todo lo que nuestra cabeza genera está ahí para protegernos. ¿Sí? Nadie, nuestra cabeza no es como que, a ver, ¿cómo te jodo? Por más de que algunas veces se pueda sentir así, porque qué necesidad de tener un ataque de pánico cuando estoy emprendiendo, ¿no? Absolutamente innecesario. Pero justamente mi cerebro en ese momento estaba tratando de protegerme de un peligro que él creía que había y eso, pucha, esta vieja se va a quedar sin plata. Entonces, en vez de pelear con nuestras creencias, hay que entender en qué momento se instalaron y de qué nos estaban protegiendo, también para decirle al cerebro, tranquilo, yo entiendo, pero no sobreactuemos, ¿vale? Y obviamente reconocerlas. Entonces, aquí les voy a dar como 3 tips y 3 herramientas que pueden usar
para justamente tener como una mejor relación con las creencias y poder volver a ganar perspectiva cuando de repente como que tenemos un poquito más como de visión, como lo que le ponen a los caballitos, ¿no? Como de visión de túnel, donde se nos cierra el mundo y vemos todo como súper trágico. Importante decirles que la forma de saber que estamos tal vez envueltos en una creencia es porque nos ponemos muy absolutistas, como que no hay espacio para el gris, todo es muy blanco-negro, ¿no? Entonces, pucha, ya mi cabeza, no, se jodió la vaina, yo ya no voy a poder hacer más plata, ya, mejor dicho, esto se fue, bueno, cuando estamos así contándonos esas historias, ahí podemos decir, uy, ya va, tal vez esto que me estoy contando hay que revisarlo con lupa. Entonces aquí va el primer tip y es reconocer lo que estamos sintiendo. A veces es muy fácil pensar, como que darnos cuenta del pensamiento, pero no es tan fácil como volver a estar en el cuerpo. Y algo que pasa cuando estamos en modo supervivencia es que como que nos disasociamos un poquito del cuerpo y nos empezamos a entrar en la mente y la mente como está hecha un sancochito ahí, se nos complica la vida. Entonces, cuando podemos reconocer, uy, pucha, sí, tengo el corazón a mil, las manos me están temblando, me siento apretada, me estoy repitiendo esta otra cosa y poder tener este balance entre lo que me está pasando en la cabeza y lo que me está pasando en el cuerpo es una muy buena manera, porque lo peor que podemos hacer es pretender que no está pasando nada o resistir lo que está pasando. Es como, pucha, yo no debería estar sintiendo esto, ¿por qué estoy así? No, esto no debería estar pasando. No, al contrario, nos relajamos y nos entregamos a la vida y en ese momento entonces es donde podemos decir, ok, esto es lo que me está pasando y empezar a hacer preguntas. Ahí le damos espacio a la curiosidad para decir, oiga, qué interesante, a ver, ¿qué más? ¿Qué más me estoy repitiendo? ¿Qué más me estoy contando? ¿Qué es no sé, qué es esto, lo peor, el peor escenario posible que me puede pasar? Pero ahí entra el segundo tip y es balancear el pensamiento. Cuando nosotros percibimos que hay riesgo, usualmente nos vamos a eso, a lo peor que pueden pasar. Y usualmente las personas que nos vamos a esos momentos somos muy buenas planeadoras, porque como estamos preparados para lo peor, pues entonces ahí tratamos de entender cómo se puede hacer. Pero una pregunta que cambió absolutamente mi vida fue, ¿qué es lo mejor? Porque es muy fácil decir, no la vas a lograr con Mindful Finance, te va a tocar encontrar un trabajo corporativo, no va a ser tan chévere como el que tenías, todo el mundo va a pensar que eres una fracasada y 1500 cosas más. Pero al yo balancear el pensamiento con, bueno, ¿y qué es lo mejor? Bueno, y les puedo decir que aparte lo mejor que yo me imaginé en ese momento no se compara con lo que realmente terminó pasando con Mindful Finance. Así que es absolutamente maravillosa también esta herramienta de poder balancearlo, decir, oiga, espere, pongámonos a soñar un poquito. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que ni por mi cabeza pasó tener un podcast, por ejemplo, con Lulobank o haber hecho no sé, un curso que en 28 horas lo vieron más de 5,000 personas o que me contraten para ir a México a dictar charlas. Ni se me pasó por la cabeza, ¿vale? Entonces, segundo, balanceen el pensamiento. Y el tercer punto es volver a tomar el toro por los cuernos. Es decir, de todo esto que no puedo controlar, porque es que yo no puedo controlar si el país está en una buena situación económica, si la gente que va a pensar que soy una loca por dejar mi trabajo corporativo, el clima, mil vainas que no puedo controlar, yo sí puedo controlar mis acciones. Entonces es preguntarme qué estaba en mis manos. Por ejemplo, controlar mis gastos. ¿No? Yo había planeado que mi plata me iba a alcanzar para un año, obviamente eso suponía con unos gastos mensuales específicos. Si yo no controlo eso y no sé, y entre la ansiedad y que quiero meterle aquí no sé, al negocio y la vaina y quiero comprar esta otra cosa, pues me los termino, no sé, chupando en 3 meses, ¿no? Entonces esa parte está en mí. También puedo enfocarme en tener una buena estrategia de negocio para Mindful Finance, tener súper claro el modelo de negocio, cuáles son los servicios. Ahí puedo enfocar mi energía. Y por último, pues cómo voy a hacer para que mis ahorros estén en el lugar que mejor les conviene. Porque obviamente tenerlos por ahí debajo del colchón, esa vaina no va a funcionar. Pero si yo entonces paro y digo, ok, esta plata la necesito todos los meses, entonces no es que la pueda meter por allá, no sé, a invertir en acciones porque va a tener mucho riesgo, no, esta plata necesita estar en un lugar seguro, pero no necesita estar en esa cuenta pichurria que a uno no le da nada, sino que la puedo meter, por ejemplo, en un bolsillo de Lulo, que ahí nos da una rentabilidad interesante.
y que además no nos deja, como que no la tenemos que dejar metida, sino que todo el tiempo podemos estar sacando de ahí. Entonces, hacernos esas preguntas y volvernos otra vez dueño de lo que nos corresponde es maravilloso para volver a ganar también perspectiva. Entonces, habiendo aquí contado mis infidencias y cómo a veces no soy tan mindful como parece, les quiero dejar con esas reflexiones para que ustedes también puedan entender, puedan ir como que viendo cómo son estas creencias y qué cosas, qué herramientas le pueden sacar a este tema. Y vamos con la historia número 2. Esta segunda historia me la compartió uno de mis alumnos, vamos a llamarlo Santiago. Y es una historia muy linda porque es de él y su abuelo. Resulta que su abuelo era italiano y él creció durante la guerra. Y entonces pues él tuvo una vida de verdad como muy dura, sobre todo la parte de su infancia, donde pasó hambre, donde tuvo que emigrar y empezar de cero, pues obviamente pérdidas familiares, un montón de duelos, un montón de traumas. Y para él el ahorro era lo más importante. Y Santiago acompañaba todas las semanas a su abuelo al banco. Él iba todas las semanas a guardar la plata y le decía risparmiare e guadagnare, que es el que ahorra gana, o ahorrar es ganar básicamente. Y entonces para él como el tema del ahorro era parte del día a día y vivió con eso súper interiorizado. Entonces él me decía, Eli, para mí es muy raro cuando la gente me dice, no, es que ahorrar es dificilísimo, a mí me cuesta ahorrar, me gasto todos mis ahorros. Para nada. Y entonces uno podría decir, qué delicia, yo hubiera querido un abuelo como el de Santiago que me enseñara a ahorrar desde chiquito porque me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza. Pero en la conversación a mí me da por preguntarle que él para qué está ahorrando. Y yo vi como su cara de, no, como que quedó ahí la neurona en crisis y fue como que como así. Le dije, sí, ¿cuál es el propósito de tu ahorro? Y me dijo, no, pues ahorrar. Yo le dije, no, no, ya va, es que la plata es para tenerle un uso. De hecho, aunque es muy importante ahorrar, pues es que toda la plata es para gastar en el mercado de mañana, para gastar en ese sueño del viaje, pues que llevamos esperando 2 años, para gastar en el momento en que ya seamos viejitos o mucho antes y no queramos seguir trabajando. Entonces, pues obviamente uno se muere y no se lleva nada para el otro lado, la plata es para gastarla, pero no toda hoy, ¿no? Así que bueno, nada, eso. Cuando entonces yo le dije esto a Santiago, el man fue como, uy, pucha, nunca lo había pensado, déjame ver yo en verdad para qué estoy ahorrando. Y si bien hay un ahorro que se tiene que tener para, pues, como estos imprevistos de la vida, esto es un ahorro que es finito, es un monto que uno define y dice, ok, ya con este colchoncito yo me siento bien, porque si no se vuelve pues un ahorro ilimitado y eso no nos va a servir para poder tomar otras cosas. Y después como que fuimos hablando más, nos dimos cuenta que el hecho de que él no tuviera como este propósito específico para sus ahorros hacía que le diera culpa gastarse sus ahorros. Cada vez que se los gastaba, incluso en cosas que él disfrutaba, ¿no? En un viaje, en algún lujito, o porque, no sé, se le enfermó el gato, lo que sea, se sentía súper culpable. Y por eso es que es tan importante tenerle este propósito a los ahorros, tenerle nombre a cada peso que nosotros estamos ahorrando. Y entonces aquí hay como varios aprendizajes. El primero es que nada, absolutamente nada, ni en las finanzas ni en la vida es bueno ni malo, sino que algunas cosas nos funcionan para algo y otras no. Para él le funcionaba muy bien ahorrar, pero entonces si el ahorro se vuelve, o si gastarse el ahorro se vuelve una fuente de estrés y de culpa, pues a qué estamos jugando. Entonces esa creencia de la plata es para solamente ahorrar no le funciona. Segundo, si no estamos disfrutando, nuestra relación con la plata se vuelve muy conflictiva. ¿Vale? Entonces, qué delicia que nuestra plata nos pueda permitir disfrutar la vida bajo nuestros propios términos, que esa también me parece que es una pregunta interesante que nos podemos hacer, porque ahorita hay como esta visión muy miope de qué es disfrutar la plata, ¿no? Es el viaje instagramable, es el carrazo, es la cartera de diseñador, que está todo bien si eso es lo que realmente tú quieres para tu vida y tu disfrute, pero para muchas personas es desconectarse un fin de semana en la montaña, para otras es poder comprar esa guitarra que soñaban cuando niños, para otra va a ser hacer ese curso que no les sirve para nada productivo en algún sentido, pero que se mueren por hacerlo. Entonces, conectar con el disfrute es muy importante y de hecho una de las tareas que yo le puse a Santiago es que dentro de su presupuesto hubiera una línea que se llamara disfrute.
y que él todos los meses tenía que gastarse esa plata obligado en algo que realmente disfrutara. Y el man probó hobbies, probó nuevos restaurantes, en algún momento regaló la plata y empezó a entender cómo todas estas cosas que él disfrutaba, al contrario de lo que a veces la gente puede pensar, que es como, ay, no, pues esto me vuelve más impulsivo o me conecta mucho con mi parte más hedonista y no con mi parte racional y ahorradora. No, al contrario. Para él entonces hacía más sentido tener otros ahorros y ser más disciplinado con cómo estaba funcionando su plata, porque entonces decía, qué delicia que así sea como se siente, ¿no? Que hacer el presupuesto no es, ay, qué mamera sentarme a hacer este Excel, ¿no? Como una tarea más que tengo que hacer, sino que delicia porque este es el momento en donde yo decido cómo voy a disfrutar mi plata. Otra de las cosas que hicimos fue que él hiciera una lista de sueños o proyectos que tenía por ahí guardaditos en un cajón y le pusiera precio, ¿vale? Aquí no es válido decir como, ay, Eli, es que yo me sueño viajando. No, mijo, ¿a dónde? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo le va? ¿Con quién? ¿Cuánto le va a costar? Cosa que así dejemos de estar ahorrando un porcentaje. Yo soy bastante enemiga. A ver, obviamente es mejor ahorrar un porcentaje que no ahorrar nada, pero si podemos ahorrar un monto específico es mucho mejor que ahorrar un porcentaje. ¿Por qué? Porque si esta persona dice, listo, yo quiero un viaje que me cueste 10 millones de pesos, vamos a hacerlo redondo, 12 millones de pesos y lo quiero en un año, yo sé que tengo que ahorrar 1 millón de pesos. ¿Va? Y eso es mucho más tangible que simplemente ahorrar un porcentaje ahí como de la nada. Entonces, cuando nosotros tenemos los sueños claros y tener claridad en nuestros sueños es demasiado importante, entonces podemos generar un plan de acción. Y entonces yo ya me puedo preguntar, ok, ¿cómo hago yo para poder ahorrar 1 millón de pesos? Tengo que recortar algo, tengo que cambiar prioridades, dónde lo voy a guardar, cómo hago para que no se me olvide. Entonces, incluso, no sé, automatizar el ahorro por débitos automáticos es una muy buena forma de no estar un poquito como confiándole todo demasiado a la voluntad y simplemente tenemos un sistema que nos permita como ahorrar todo el tiempo. Entonces, esta parte fue fundamental para que él dejara de ahorrar a la loca y en verdad pudiera conectarse con sus sueños, con sus proyectos, con su tranquilidad, que era lo que él igual quería seguir sintiendo. No significa que todo lo que le enseñó el abuelo ahorrador no estuviera bien, al contrario, vamos a potenciar esas cosas buenas que él ya está haciendo para entonces poder como que meterle un poquito más de sazón y ya tener muchos mejores resultados de los que él ya tenía. Entonces, habiendo acabado con estas dos historias, vamos a pasar a la última parte del podcast, que es mirar hacia adentro. Y aquí, como les dije desde el principio, que íbamos a hacer un ejercicio y se los van a llevar de tarea, quiero que se hagan estas 5 preguntas. Y la primera es, ¿qué recuerdos tengo de papás, de cuidadores, de cuando yo era chiquito o chiquita, eh, que yo siento que me hablaron como de el dinero, de las finanzas, de los ahorros, que fueron esas cosas que me repitieron, que fueron esas cosas que yo vi, que me dijeron, que me enseñaron? Eso es lo primero que quiero que vean, que se pregunten eso y traten de recordar por ahí alguna que otra. Cuando ya tengan ese recuerdo, ahora la segunda pregunta es ¿qué mensaje o cómo interpreté yo esa vivencia, esa experiencia, alguna creencia tal vez se me creó en ese momento? Y la tercera es que quiero que traten de ver qué cosas buenas a su vida ha traído esa creencia. Algo que les haya dejado bueno. Y ahora al contrario, quiero que busquen por ahí y puedan entender si tal vez esa creencia en algún momento ha sido una fuente de estrés, de angustia, los ha hecho, no sé, les ha causado algún tipo de sufrimiento. Y cuando ya tengamos todas estas respuestas, por último, quiero que escriban de 1 a 3 ideas de cómo puedo yo utilizar esa creencia para, no sé, que mis finanzas me generen más paz, pero si hay algo de esa creencia que yo tal vez tengo que cambiar, si esa forma de ver la vida, si esa historia que me estoy contando, cómo le puedo hacer como ese upgrade, si la tengo que reemplazar por algo más, si le tengo que agregar una cosita extra para que me empiece a funcionar como una herramienta para literalmente actualizarla y actualizarla como a la nueva realidad que estoy viviendo y yo no esté por ahí repitiendo patrones de cuando tenía 5 años.
Y bueno, queridos, se nos acabó el tiempo. Yo estoy súper feliz. Ya me siento más tranquila y menos ansiosa de haber hecho este primer capítulo. Nos vamos a ver cada 15 días con historias de plata. Me encantaría que si tienen una historia donde hablen de finanzas en pareja, me la manden. Me pueden mandar un voice note escrito, como quieran. Puede ser por Instagram o por hola@mindfulfinance.co. Recuerden que las historias que nos contamos, nuestras creencias y nuestra relación con la plata va a definir muchísimo la forma en la que nosotros vivimos y tomamos decisiones, así que pararle bolas es importante. Nos vemos en la próxima. Chao pues.